Supongo que es público y conocéis que hace una semana en el barrio El Raval, el sábado 5, tras una pelea entre dos vecinos que estaba ya terminada, intervino la policía, los Mossos d'Esquadra, con el resultado de que Juan Andrés Benítez pues murió. Ninguna institución no solo no ha pedido perdón ni ha lamentado la muerte, sino que encima se ha dedicado a intoxicar sobre la vida de Juan Andrés, etc. Ayer, que hacíamos una rueda de prensa, por si fuera poco, se produjo una nueva redada en el Raval, de las que ya están acostumbrados, para acabar con la prostitución, clausurando un piso donde era de alquiler de unas prostitutas y ejercían su trabajo, y el resto no tenían nada que ver. Es decir, que ese tipo de actuación que se produce con normalidad, el local está en el Raval, bueno, pues nos hemos sentido afectados, y a día de hoy, que era la lástima, nos encontramos con el inicio de las jornadas, con esta charla tan bonita y con una manifestación que ha empezado y que, os digo yo, me ha tocado iniciarla y está siendo un éxito. En el barrio El Raval, una manifestación de 500 personas. Sí. No, decírmelo, hombre, yo voy disparado y no me doy cuenta. ¿Ahora mejor? Sí, mejor así. Bueno, en el barrio El Raval, una manifestación de más de 500 personas por un hecho que afecta al barrio, pues no ocurre desde hace mucho tiempo. Y en eso estábamos. Bueno, pues quedan inauguradas estas jornadas, que se producen a un año de las del año pasado, en las que fue el 25 aniversario del local, que nos sirvió para volver a juntarnos y hablar un poco de diferentes cosas. Hemos usado el pretexto, la excusa de la transacción, porque sabéis que es un tema sobre el que se está hablando mucho, hay mucho interés, se está poniendo en cuestión, ya lo habéis visto, pero hay la presentación de un libro sobre la lucha en las cárceles, un debate sobre los espacios y los locales y los movimientos, otro sobre la presentación del vídeo de las mujeres punks en los 80 y un debate final sobre memoria histórica. Bueno, vamos a ver cómo sale. El ánimo es no dar doctrina. A veces hay gente que se molesta, ¿no? Pero el local sabéis que siempre hemos sido así. O sea, nosotros lo que nos gusta es preguntarnos, debatir, nos consideramos libertarios, pero de una forma pues abierta, no dogmática y en constante planteamiento. Uno que está aquí, y ahora lo he visto, me ha dicho que hiciera una mención y también me ha gustado hacerla, y tiene que ver con la transición, y también fue un personaje con el que el local tuvo mucha relación en su última etapa de la vida, que fue Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Estos días sabéis que le están haciendo un montón de homenajes a 10 años de su muerte. Nosotros ayer decíamos, y creo con razón, que si estuviera vivo, la columna del País del lunes se le habría dedicado al barrio del Raval y a Juan Andrés y a la brutalidad policial y a la impunidad. Entonces, bueno, está bien que lo recordemos porque tuvimos mucha relación por el barrio y por cosas que nos pusieron en común. Y finalmente, pues el debate yo agradezco mucho a la gente que ha venido, es gente que tiene mucho que decir, a Mateo, porque ha conseguido que Rafael Poch nos haya enviado un texto. Mucha gente lo conoce ahora como corresponsal de La Vanguardia en Berlín. Bueno, Guillem Martínez y Amado, ellos escriben y hablan mucho y han puesto en cuestión el término de la cultura de la transición, y nos gustó mucho invitarles, que accedieran y hacer este debate en común. Lamentar una cosa, gran parte de la gente que está en la manifestación, pero no ha habido forma humana de ponerlo en común, estaría ahora en el debate. Pero en fin, son cosas de la vida y no va a poder ser. Pues animaros a escuchar y a participar, y agradecer también a la Ateneo Encyclopedic pues la exposición que tenéis aquí en las paredes sobre la transición libertaria. Y deciros, porque ha ocurrido que desde que dimos la idea hemos encontrado 3 iniciativas similares que se van a dar en los próximos meses y que estos días también saldrán, sobre memoria histórica desde el punto de vista de los movimientos y la transición libertaria y más genérica, ¿no? Pues nada más, cedo la palabra a Mateo y...
Únicamente hago de vocero. Voy a leer un escrito que nos ha mandado Rafa Poch para que lo lea hoy. No ha podido venir, como bien has dicho. Rafa Poch de Feliu, que lo hizo esto en octubre de 2013. Rafa Poch, para que los que no lo conocéis o lo conocíais de antes, Rafa Poch era uno, o es uno de los nuestros. Fue uno de los fundadores de la revista Bicicleta, de tendencia radicalmente libertaria. Su vida fue cambiando, es decir, cambiando, conociendo otras gentes, otras naciones. Ha estado de corresponsal, estuvo muchos años en Moscú, luego estuvo en China y ahora actualmente está en Berlín. Y entonces, a través de Iñaki, que dijimos, vamos a ver si conectamos con él, inmediatamente se puso en contacto. Dice, encantado de no poder estar con vosotros porque está trabajando allí, pero que me manda este trabajo y ya directamente lo leo. Pone por título, dice, Franco en nosotros. Es que esta luz... Ahora, sí, es que ve más aquí. ¿Sí? Bueno, no es igual, no, yo me pondré un poco más aquí. No te muevas, es decir, digo, ahora que el mito de la modélica transición ha saltado por los aires y se ha ido a hacer puñetas, es el momento de revisar críticamente aquellos años dorados del último antifranquismo y primer posfranquismo, entre el 74 y el 78, para entendernos, en el que muchos de nosotros pasamos nuestra juventud divino tesoro. Como es natural, tendemos a recordar con tierna nostalgia aquella época de despelote físico e intelectual, unos tiempos en los que los días, los meses y los años valían por 3 o 4, una época vivida con intensidad. Un encuentro de café podía cambiar tu vida, o por lo menos te lo parecía. La juventud quizá consista en eso, pero cada época tiene sus circunstancias y las de entonces propiciaban unas esperanzas y ansias colectivas irrepetibles, hoy inimaginables. Para socializarse bastaba con ir a las Ramblas. La densidad de amigos y conocidos era extraordinaria en aquel espacio, y si no, a base de improvisados estudias o trabajas, se solucionaba la velada con nuevas relaciones y contactos. Siempre y a todas horas se hablaba de política y se hacía política. Recuerdo una juerga popular nocturna que se improvisó en Canaletas un día de gala en el liceo. El lento paso de los coches con chofer y gente elegantemente vestida en su interior que acudían al evento comenzó primero a ser aplaudido por la multitud que contemplaba aquel desfile de ricos en medio de un embotellamiento de tráfico. Luego se invadió la calzada, se rodeó aquellos coches, se bailó el corro de la patata a su alrededor. Los ocupantes, señoras con aspecto de Bianca Castafiori, llenas de pieles y joyas, estaban completamente horrorizadas, pero no había la más mínima violencia, solo risas, juerga y payasadas. Claro, la cosa acabó con la llegada de la policía y las habituales carreras. Pero todo aquello son buenos recuerdos, pero si, más allá del agradable recuerdo de una época mucho más colonizada por el consumo, nos paramos a pensar en el contenido y los sujetos de aquella alegre y esperanzada fiesta, lo que al final destaca más es un retrato bastante pobre. El franquismo no era solo la dictadura y sus defensores, sino que impregnaba el antifranquismo. Franco en nosotros. Los partidos políticos de la izquierda estudiantil, la mayor parte de ellos socialmente irrelevantes, organizados alrededor de la universidad y sin vínculos con el mundo del trabajo, eran sectas caudillistas que reproducían la lógica
y el funcionamiento del régimen. La típica asamblea universitaria consistía en los discursos de toda una serie de representantes de aquellas sectas estratégicamente repartidas en las aulas, cuya única preocupación era lograr que se ratificaran consignas u objetivos previamente fijados en el Petit Comité. Jóvenes que venían de colegios de curas y monjas pasaban sin apenas transición a ingresar en grupos donde entre simplones aleccionamientos de Marx, de Lenin, de Engels, de Mao, de Trotsky o Stalin. Su figura adornaba en la habitual sucesión muchas cabeceras de las hojas parroquiales que se editaban. Solía haber una profusa actividad sexual. És que estic con la luz esta. És que no hi veig. Dos autores de Barcelona, uno de ellos aún vigente, el otro José Antonio Díaz, bajo el seudónimo Julio Sanz Oller, un fundador de Comisiones Obreras, prematuramente fallecido, publicaron en aquella época un libro raro y original que describía todo aquel mundo en términos descaradamente realistas. Crítica a la izquierda autoritaria en Cataluña, se llamaba, editado naturalmente por Ruedo Ibérico. Con la dictadura aún vigente, sus autores fueron perseguidos por aquella izquierda autoritaria que les acusaba de hacerle el juego a la dictadura y cosas así, mientras algunos matones los buscaban para darles una paliza. Pocos años después, muerto ya Franco, y renacida una izquierda antiautoritaria, las cosas no fueron muy diferentes en sus ambientes. Vimos palizas y procesos inquisitoriales en nombre del correcto espíritu libertario. No era la disparidad ideológica, Lenin o Kropotkin, lo que marcaba la diferencia de aquella izquierda, sino la común impronta franquistoide de su mentalidad y modus operandi. Éramos producto de un país desgraciado por la derrota de 1939 y todo lo que siguió hasta el día de hoy. Cuando contemplo la España de hoy, que está tragando sin apenas resistir los espectáculos del momento, no encuentro otra explicación que la de aquella miserable impronta. Siempre acabo llegando a aquella histórica derrota vivida por la anterior generación, pero legada a las siguientes. Salvo contadas excepciones, el contenido de aquellos veranos de la anarquía, no hubo cosa más vacía que los debates de aquellas glorificadas jornadas libertarias del 77 en Barcelona y aquellas atrevidas emancipaciones. Reflejaban una pobreza extraordinaria. Tras las apariencias de aquellas grandes rupturas se escondían pequeñas miserias, la represión sexual, el asombro por blasfemar o desnudarse sin consecuencias, la desafiante y jactanciosa superación de un agobiante catolicismo, las drogas. Me pregunto, ¿qué había de alternativo y rebelde en las drogas? Consulten hoy los papeles que dejó escritos aquella Barcelona gloriosa, vanguardia peninsular, sus revistas El Ajo Blanco, los cómics underground, de Purita Braga de Fierro, la prensa y boletines de los diversos partidos y sectas, e intenten buscar en todo eso algo potable que no sea una completa nulidad. Vuelvan a escuchar a Pau Riba, subido de copas y porros cantando Conxita Casas, t'estimo tant. Verán que es muy poco lo rescatable. Y me temo que ocurre lo mismo con la literatura y la creación artística de o sobre aquella época. Cosas que valían la pena, como la editorial Ruedo Ibérico, se hicieron desde París y murieron en cuanto intentaron implantarse en España, entre la general hostilidad de la izquierda institucional que comenzaba a ocupar sabrosas posiciones de poder.
Allí, en el ruedo ibérico, encontrarán la crítica a la transición, a la ley de amnistía para el franquismo y sus crímenes contra la humanidad, que hoy tiene plena vigencia y actualidad. Ja acabo, Pues ja acaba. Semblava més curt, però és que... Sí, era un descanso. No creo que al final de los finales el problema fuera que hubiera una izquierda oportunista que se vendió barato y otra íntegra y consecuente que quedó fuera de juego. Lo que hubo fue una sociedad que salía del erial con el bagaje correspondiente a ese erial. En esa maleta, Franco nos puso muchas cosas que aún arrastramos y son hoy notorias. No solo el Valle de los Caídos, los fachas y el PP, sino cosas más fundamentales que nos atraviesan transversalmente. La estructura caudillista y clientelar de las organizaciones políticas. Esa mentalidad mediocre y envidiosa que asoma por doquier en España alrededor del poder y el liderazgo. Esa capacidad de convertir nimias diferencias en ofensas personales y peleas a vida o muerte. Los pequeños Madrides que hemos recreado en las autonomías con su ineficacia administrativa, su 3% y su nepotismo y muchas cosas más. Todo ello explica aún hoy mucho sobre nuestra realidad como país y sociedad. Somos eso, evidentemente también somos muchas cosas más, afortunadamente, pero venimos de ahí y de eso, y aún se nota. Ya. Hablo muy mal, en un momento dado, no me entenderéis, arquear las cejas o toser y me daré por aludido. Hola, sí. En principio nos hemos repartido un poco la labor, Amador y yo, de yo hablar de los 70 y era hablar del ya, ¿no? Del 2011 hacia aquí. Viendo que somos poquitos y que entiendo que compartimos una misma cultura, ¿no? La cultura libertaria, yo opto por breve y incluso por interrumpirnos, incluso por dejar los grandes temas para las grandes preguntas de después, ¿no? Soy yo, es mi marcapasos. Compartiendo bastante el punto de vista de POC, pues me pretendo matizarlo un poco y muy brevemente. En el año 81 ya está montada de base, ya existe la cultura democrática que, sin ningún tipo de fisura, dura hasta el 2011 cuando cae hecha pedazos en el 15M, ¿no? Esta cultura se puede resumir en dos declaraciones de Pujol y de Felipe González, ¿no? Pujol ahí tiene una frase gloriosa del 81 que dice: la ideología de Cataluña es la cultura catalana. Al año siguiente, Felipe, en un evento cultural, dice algo muy parecido: la cultura española, no, la ideología de la cultura española es su cultura. Es decir, desde el 75 hasta el 81 y sobre todo hasta el 79, que es cuando dura la rumba, dura el pitote, dura esta Barcelona que no se ha vuelto a reproducir, la cultura es una cosa realmente contradicciones, entonces la posibilidad de luego presentar una teoría, la posibilidad de una cultura libertaria fuerte que hacía falta, se esperaba esta estabilidad una vez acabada la dictadura y que no se produjo. Pues era posible todo esto. Desde el 81 solo fue posible una cultura vinculada al Estado, vertical, y que le diera la razón al Estado, ¿no? Que defendiera la cohesión social. Sí, ahora mejor. Defendiera la cohesión social desde la cultura, ¿no? Que es la cultura que hemos tenido hasta hace 4 días. Y bueno, si os parece, aquí veo gente muy lista y que estuvo en aquella época y que podrá dar datos incluso mejores que los que yo puedo esbozar.
Pero en el 75 yo creo que hay un momento, a partir del 75, un momento dulce para... Hubo un momento dulce para un posible movimiento libertario que no se produjo, que hubiera roto el monopolio cultural del Estado que ha habido desde el 81 hasta acá. Este movimiento pues estaba latente y tenía que solucionar unas cosas en democracia que no llegó a solucionar. Tenía que solucionar el problema del exilio de CNT y el interior, que estaban a hostias, desencajadas, con dos poéticas de la realidad, incluso del vocabulario, desde hacía muchos años. Ahora precisamente ha salido, hace 5 años, un libro que no se ha publicado, ha salido en la Complutense de Madrid, además demostrando que Toulouse, la CNT de Toulouse, estaba repleta de secretas desde los 50, ¿no? Desde un grado muy alto de organización. Bueno, pues había este decalaje entre interior y exterior, que se tenía que solucionar. Y luego se tenía que solucionar bien otra cosa, y es acabar con la CNT. Es decir, desde los 60 ya había otra cultura libertaria que no caía en el sindicato y que auguraba que en un futuro cercano y en libertad pues hubiera movimientos libertarios como los había habido en Francia en los 60 o en Italia, ¿no? En Italia incluso en los 70, ¿no? Y esto se tenía que solucionar de alguna manera. Se empezaron, yo creo, a hacer los deberes. Ejemplo, se montó una cosa muy rara y me parece que aquí hay personas que nos lo podían explicar mejor que yo, que era la Asamblea de Actors y Directors de Teatre de Barcelona. Era una asamblea muy prometedora, horizontal, o sea, ya un modelo de cultura que se perdió, que era horizontal, que en breve además se horizontaliza mucho más porque hay una división. Se produce una extinción libertaria, que es la Asamblea de Treballadors de l'Espectacle. Más o menos la voz cantante, corrígeme, sería Mario Gas o algo así. Esta asociación hace precisamente lo que os he presentado que posiblemente se tendría que hacer. Es decir, se actualiza sin CNT. Son los que organizan las jornadas libertarias, que no tienen parangón en la historia europea. Es un mono de una cultura que se le esperaba y que parecía que aterrizaba, ¿no? Y se conoce poco de estas jornadas, solamente lo conocen las personas que han estado. Yo estuve, pero era muy pequeño, no me enteré de nada. Pero en principio en estas jornadas aparecen cosas que nunca habían aparecido en la cultura hispana de entonces. El palabra feminismo, el palabra ecologismo, homosexualidad por primera vez, lo cual me consta, y luego os explicaré en otra si queréis, que causó un estupor asombroso en los viejos de la CNT. Salió el grupo de Ocaña en diversos tinglados, en uno de ellos acabaron comiéndose un rabo y esto pues ocasionó un conflicto de sensibilidades, ¿no? Ya mismo. Se habló de arquitectura, de urbanismo, vamos, un catálogo de opciones culturales y de opciones de futuro que eran atómicas. Bueno, pues Poc decía, quizás con sabiduría, que de todo este movimiento pues no queda literatura, no queda nada válido. El otro día yo me leí la obra ¿cómo diablos se llama? El hermano de Maragall, Pau. Y verdaderamente será difícil exportar a otras generaciones, no ligas, no es universal, incluso el vocabulario está muy anclado en una época, no llega a vertebrar una época, tampoco, no es de calidad, ¿no? Pero se produjeron cosas de calidad y sobre todo la actitud horizontal de cultura que se acabó. Ejemplo, volvemos a la Asamblea de Treballadors de l'Espectacle. Ocuparon un local que es el Salón Diana y en ese local se creó lo que posteriormente, durante 30 años, todo el mundo dice que es la riqueza, la dramaturgia catalana, ¿no? Se renovó el teatro. Y se renovó el teatro a partir de espectáculos, incluso sin dirección o con dirección colegiada. O bueno, ahí, y no los he visto, me han dicho que se conservan copias en vídeo de la época. Los de Vídeo Yura o algo así habrían hecho algo. Un Don Juan que se hizo para un 1 de noviembre en el que solo había Don Juanes, no había otro personaje, ¿no? Esta gente ocupa el Grec también y hace la Rimera
temporada de Erec de estiu, Atómico. Mi padre fue y vino alucinado porque nunca habían visto esto en la vida. Desde, me parece, lo tengo que corregir, pero desde el Inside Camp hasta productos rarísimos, ¿no? de plásticamente novedosos. Resumiendo mucho, esta asamblea entró en conflicto con la otra asamblea. Hubo un conflicto ideológico, básicamente. ¿Queremos una cultura horizontal o queremos una cultura...? Y ahora me pongo en su lugar y utilizo el lenguaje que hubieran utilizado los de la otra asamblea, los de directores, que estaba dominada por el SUC. ¿O queremos una cultura democrática subvencionada por el Estado? Porque la cultura es un derecho, como la educación y la sanidad, y ha de ser, por tanto, subvencionada por el Estado. Pues a partir de las municipales se impone el criterio de la asamblea del SUC. Es decir, la cultura pasa a ser una cosa que en el resto de Europa, ni incluso en Francia, por presupuesto, no ha sucedido, y es que la cultura sea monopolio del Estado. Ha desaparecido la iniciativa colectiva y con lo cual ha sido una herramienta más del Estado para desproblematizar absolutamente la realidad. Anécdota, de esta asamblea de actores y directores del SUC se produce, después de las municipales, un cursillo en la Diputación de Barcelona, donde nacen de este cursillo los primeros gestores culturales. Es decir, la gente que irá a los municipios a organizar la cultura, hacer cursos de macramé, cursos de trabucairas, cursos de... pues lo que ha sido, lo que en Madrid fue la movida y aquí fue pues el macramé y los trabucairas, ¿no? El Estado, una cultura desproblematizadora. Y bueno, aquí se perdió una opción no solo de cultura, sino de existencia de una izquierda, nosotros somos de izquierda, fuera de los parámetros de la cultura de la transición. Sí, el cursillo fue después de las municipales. Las municipales son 79. Sí. Pues el mismo 79 se produce ese cursillo. Me van a pasar el temario dentro de poco y disfrutaré como un cabrón leyendo el temario y leyendo los nombres de las personas que fueron. Y son pioneros, son la gente que yo creo que es más avanzado que en Madrid, de hecho. De hecho, y de eso si queréis podemos hablar después, la cultura de transición como tal es un fenómeno en el que Cataluña lleva una avanzada a Madrid y a España atómica. Porque, bueno, luego lo podemos hablar. Y ahora mismo es un objeto revalorizado. En Madrid yo creo que no existe ahora la posibilidad de que el Estado vertebre discurso ni cultura. Lo puede hacer muy precariamente. De hecho, ya ni lo intenta. Por ejemplo, las ruedas de prensa gubernamentales son mediante pantalla, el periodismo de declaraciones en parte está desapareciendo. También en Barcelona está a tutiplén, defendiendo un proyecto gubernamental en el que todos estamos de acuerdo, que es el que sea, ¿no? Perdimos, y me permite hacer unas autocríticas y luego, si queréis, las discutimos. Perdimos por aburridos, es decir, no hicimos una obra de calidad, no fue exportable en el tiempo, no pudo competir con la movida que vino después, que era muy divertida. Perdimos por las drogas. Rafael Poch es la única persona que al menos conozco yo que ha escrito un poco de esto. Las drogas entraron por la yetana, la heroína sobre todo, el tripi y tal, lo trajimos nosotros. Pero la heroína entró por la yetana con nombres y apellidos y con un presupuesto. Curiosamente, un historiador de Bordeaux está haciendo un trabajo en Barcelona sobre CNT en los 70 y por incompetencia del Estado y por falta, esto que a veces es bueno para un historiador, que es ausencia de memoria, accedió a todos los archivos policiales de la CNT para esta fecha y se encontró todo el caso Escala, y es una generación que está marcada, y la generación anterior a la mía mucho más, digamos, desapareció en heroína. Este es otro punto donde fallamos. Aburrimiento, heroína. Sí, y la incapacidad de gestionarla. Ejemplo, Solidaridad Catalana. Hubo un momento en que estuvo a punto de haber un diario libertario con periodicidad diaria. No se consiguió.
existía el dinero, existía el público existía, no se fue capaz de vertebrar una opción cultural ni periodística desde este diario. Los viejos tuvieron problemas con los jóvenes y fue una olla de grillos que acabó pues discutiendo, que espero que esto sea una opción que hayamos superado, ¿no? En los años finales del siglo XIX y principios del XX se inventó un palabra que era anarquismo sin adjetivos, ¿no? Y que estaría bueno recuperarlo, ¿no? Estaría bueno que no nos peleáramos tanto por nuestra pureza, sino por la capacidad de modular la sociedad con atractivo y con componente sexy, que quizás también esto es lo que falló. No se creó una cultura sexy, ¿no? Una cultura con capacidad de excitar, ¿no? Y bueno, esto es todo antes de vuestras preguntas, me parece. Que lo ha citado Guillem, y antes de que hable Amador, solo una anécdota que ilustra y que tiene que ver mucha gente de aquí lo que ha comentado él. Después de las jornadas libertarias, en Sants trajimos a un grupo de teatro, hicimos una obra en Sant Medí, aquí en la parroquia, gracias a los contactos de Josep Pons, que fue brutal para nuestra edad, que era el Living Theatre, lo más de la vanguardia mundial, que hizo una obra que se llamaba 7 meditaciones sobre el sadomasoquismo político, que nos hizo flipar pepinillos a todo Quisqui en la parroquia de Sant Medí, que lo vio el cura, que nos había dejado el espacio, y era lo más de la época. Para nosotros, yo la vi con la boca abierta toda la obra, pero recuerdo como algo impresionante que en el barrio de Sants tuvimos al mejor grupo de teatro de vanguardia del mundo, que tenían unas pintas, no sé si habéis visto las caras de Julian Beck y Judith Malina, que fue la de la familia Monster. Bueno, 2 personajes fantásticos, estuvieron hablando con nosotros, y ahora cuando lo he visto yo con distancia digo, hostia, en Sant Medí tuvimos al grupo más en el año 77, ¿no? Gracias al párroco de Sant Medí, una obra totalmente anticlerical, bueno, no hay adjetivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas cosas, yo le decía al Guillem el otro día, digo, hostia, es que en Sants lo vimos, nos pareció como una anécdota. Me gustaría muchísimo improvisar como Guillem, pero no me sale, entonces me he escrito aquí una cosa, pero es muy larga, o sea que espero que no aburriros, y bueno, si hay algo que quedará del 15M o que yo creo que tiene valor, es el gesto ese de te estás enrollando, o sea que si me enrollo me lo podéis hacer y advertiré que tengo que ir acortando. Yo quería empezar, porque el otro día me enteré un poco del significado de la palabra profanación. ¿Qué es profanar, ¿no? Y entonces se explica en este libro que leí, que no viene, vamos, ni al caso citar ni nada, que es una manera especial de tocar, que rompe los encantamientos y acerca a los seres humanos aquello que lo sagrado había alejado, había petrificado. Es decir, que el acto de profanar es lo contrario del acto de consagrar, ¿no? Y entonces yo creo que precisamente un acto de profanación es lo que ha habido en España desde el 15M. Lo que, digamos, hemos profanado, es decir, hemos tocado y hemos deconsagrado, es precisamente esto que podemos llamar cultura de la transición, ¿no? La cultura de la transición hasta antes de ayer, la cultura de la transición entendida como una especie de legitimación de las piezas clave del régimen del 78, que puede ser, bueno, la Constitución, el Parlamento, el sistema de partidos, la prensa, la banca. Hasta ayer mismo era intocable, es decir, era sagrada, algo que no se puede tocar, y ahora se puede tocar. Hemos hecho vulnerable lo que era invulnerable, es decir, lo que estaba alejado, lo que no se podía tocar, lo que no se podía cuestionar. De alguna manera, ahora pues, es motivo de crítica, es motivo de discusión y es motivo incluso de guasa. El régimen del 78 ha perdido, digamos, su aura. Hemos atravesado la membrana protectora que tenía
Y esa membrana protectora es esto que podemos llamar cultura de la transición, y que ahora os voy a explicar un poquito cómo lo entiendo yo. Es un concepto que acuñó Guillem, un término que yo creo que es muy útil, y bueno, yo me lo apropio, cojo cosas de Guillem y le doy también mi propia interpretación. Les voy a contar un poco cómo lo entiendo yo, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el término cultura de la transición tiene la palabra cultura, es decir, es algo que tiene que ver con lo que entendemos como cultura. Pero cultura no solamente en el sentido de los libros, los vídeos, el cine, la música, etcétera, sino cultura más bien en un sentido más amplio, es decir, las maneras que tenemos de ver, las maneras que tenemos de sentir y las maneras que tenemos de pensar, ¿no? Lo que ha construido la cultura de la transición es un relato, es decir, maneras de ver, maneras de sentir, maneras de pensar, en torno a una idea muy particular de democracia. Es un relato que hace del consenso en torno a la democracia que hay el único antídoto posible contra el veneno de los antagonismos, de la polarización social o ideológica que, digamos, hizo correr ríos de sangre en la España del siglo XX. Así se nos presenta la cultura de la transición. Es decir, una idea de democracia, un marco de convivencia en el cual podemos los diferentes vivir juntos. Y sin ese marco, sin ese espacio, volveremos a matarnos. Esta ha sido, digamos, la cultura de la transición, lo que se ha transmitido como relato que protegía una idea de democracia, que es esta en la que vivimos, ¿no? Esta idea de democracia es el único espacio, el único marco de convivencia que tenemos los diferentes para vivir juntos. Todo cuestionamiento o irnos más acá o más allá de ese espacio compartido nos llevará de nuevo a una barbarie, a la guerra civil, etcétera, etcétera. La normalización democrática, es decir, la democracia que hay, el sistema de partidos, la Constitución con su Parlamento, sus elecciones cada 4 años, etcétera, etcétera, o bien la dialéctica de los puños y las pistolas, ¿no? Por decirlo con esa expresión de José Antonio. O una cosa o la otra. La cultura de la transición hace como 3 operaciones que podemos señalar muy rápido. Primero, digamos como que dice lo que se puede discutir y lo que no se puede discutir, a través de la televisión, a través de los periódicos, a través de los discursos, pero a través también de todos los órganos de creación cultural, de cultura de la transición, que están en las universidades o, digamos, es algo muy capilar, muy difuso en la sociedad. Distingue de lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar, lo que es problema, lo que puede ser un problema a pensar y lo que no es un problema a pensar. Lo que no es un problema, lo que está fuera de discusión, es el propio marco de la cultura de la transición, es decir, el sistema de partidos y el mercado. Eso eso no se puede discutir. Eso es el marco de convivencia que hay y el único en el que podemos discutir. Y luego podemos discutir otras cosas. En segundo lugar, fija que de aquello de lo que sí que se puede hablar, en qué términos se puede hablar. Y de todos los temas de los que se puede hablar, hay 2 posiciones, que serían PP-PSOE, izquierda-derecha, la COPE y la SER, etcétera, etcétera, ¿no? Habría 2 en torno al aborto, en torno al laicismo, en torno al nacionalismo, habría 2 posiciones, ¿no? Y por último, también la cultura de la transición es una organización de quién puede hablar, cómo se puede hablar y desde dónde se puede hablar. Yo creo que en general la cultura de la transición tiene una gran desconfianza en la gente común, en la gente cualquiera. Digamos, hay una idea elitista de la cultura de la transición que presupone que la gente común, la gente cualquiera, es demasiado visceral, es demasiado... Digamos, como que si se dejan las cosas a la gente común y a la gente normal, volveremos a los terrenos de antagonismo sangriento de la guerra civil. Por tanto, las opiniones de la gente común deben ser representadas, ¿no? O sea, es decir, no puede hablar la gente común, sino más bien sus representantes, es decir, los partidos o en los medios de comunicación los intelectuales. La palabra de la gente común debe ser depurada, representada, etcétera, ¿no? Por tanto, es una cultura de la representación. No es una cultura en la cual, digamos, la gente tenga una capacidad de
hablar directamente de las cosas. Es una cultura de la representación, ¿no? Por tanto, es un espacio, yo diría, es un espacio de convivencia, puede ser, pero sin pueblo. Bueno, ¿qué dice del capitalismo la cultura de la transición, ¿no? Hay una frase de Borges que a mí me gusta para explicar esto, que en algún libro explica Borges, dice, bueno, la demostración de que el Corán es un libro árabe es que no aparecen mencionados los camellos, dice Borges, ¿no? Se sabe que es un libro árabe porque ni se habla de los camellos. ¿Por qué no se habla de los camellos? Porque va de suyo, están ahí, están en el ambiente. Pues un poco la relación de la cultura de la transición con el capitalismo es esa. Ni se habla del capitalismo, porque el capitalismo es lo que hay, es la naturaleza, no se puede cuestionar, es la realidad, ¿no? Y de alguna manera eso un poco fue la manera de la cultura de la transición, pues de vendernos, por ejemplo, la entrada en Maastricht, ¿no? Es decir, bueno, es que es lo que hay, es inevitable, es necesario, es lo mismo que cuando Rajoy habla hoy de los recortes, etcétera. Es que no se puede hacer otra cosa, es lo que hay, eso es la realidad. Cuestionar eso es una locura, ¿no? Ni siquiera es un discurso, yo creo, de justificación del capitalismo, en el sentido de que tal o cual. No, es un discurso de naturalización, de normalización del capitalismo. El capitalismo es la realidad y punto. No hay otra cosa, ¿no? Yo creo que el mayor éxito durante 35 años de la cultura de la transición ha sido construir como una especie de monopolio del sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura de la transición ha tenido la fuerza durante 35 años de definir socialmente lo que es sensato y lo que es insensato. Lo que es sensato es el sistema de partidos, la Constitución, el mercado, y lo que cuestiona esto es insensato, es terrorista, es peligroso, nos lleva de nuevo a ese pasado del que la cultura de la transición nos prometía que estábamos saliendo con ella, ¿no? La cultura de la transición ni siquiera ha discutido con sus críticos. No es una cultura que entre en discusión, simplemente te trata de loco. Durante muchos años su manera, digamos, de neutralizar los discursos críticos no ha sido contraargumentar, ha sido tratar de loco, ¿no? Esta persona o está loca y es peligrosa, entonces tiene algo que ver con el terrorismo, por ejemplo, o bien, digamos, está loca, es un loco simpático, no sé, pues cómo se ha tratado a García Calvo durante años, pues un señor, un loco simpático que, bueno, está ahí, pero, en fin, no hay que hacerle mucho caso, ¿no? Ha tenido tanta fuerza para definir lo que es sensato y lo que es insensato que ni siquiera ha tenido que discutir con la gente que lo criticaba, ¿no? Pero claro, mientras todo esto pasaba, en 35 años, los camellos, ¿no? Eso que no se veía, han seguido operando, ha seguido en marcha. Los camellos existían y han seguido haciendo cosas. Es decir, el capitalismo ha seguido definiendo la realidad. Y se ha creado en estos 35 años un verdadero, lo que podemos llamar un orden global, en el cual la política de los políticos no tiene ningún margen de maniobra con respecto a las maniobras del capital financiero. Es decir, que la política de los políticos no tiene ninguna autonomía. No existe la política. Entonces, la cultura de la transición se encuentra como en una especie de contradicción, porque todo el rato nos habla de soberanía, nos habla de democracia, nos habla de pueblo, nos habla de la Constitución, nos habla de 1812, nos habla de la soberanía del pueblo español, pero nada de esto existe en realidad. Lo que existe hoy es un orden global que determina qué se va a hacer y en cada provincia de ese orden global, porque hoy los países son eso, son provincias, la política de los políticos ejecuta esa política de una manera o de otra. Pero entonces, todo lo que habla la cultura de la transición, que habla todo el rato, pues eso, de soberanía, España, el imperio de la ley, la ciudadanía, 1812, la nación, nada de eso existe en realidad, nada de eso existe, ¿no? El ejemplo más claro es la Constitución española. La Constitución española pues, era sagrada, era intocable, era precisamente el texto que nos permite vivir juntos sin matarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Con una sola llamada de Angela Merkel o de Obama o quien fuera que llamó a Zapatero en septiembre de 2011 para decirle que tenía que introducir un tope al gasto público, se cambió la Constitución. Lo que supuestamente no se podía cambiar, porque cambiarla era abrir camino a la barbarie, con una sola llamada de teléfono se cambió de la noche a la mañana, ¿no? Con nocturnidad y alevosía. Y no hubo ninguna protesta de ninguno de los teóricos del patriotismo constitucional, de la importancia de la soberanía española, etcétera. Ninguna, porque no existe, ¿no?
Entonces yo diría que la cultura de la transición, en resumen, es un desvío de soberanía, es decir, la soberanía que supuestamente estaba en el pueblo ya no lo está, se desvía la soberanía hacia otros poderes que son los que realmente mandan y producen realidad y definen las necesidades y lo que se va a hacer en nombre de la soberanía. Sería esa contradicción, desvío de soberanía en nombre de soberanía. Bueno, la cultura de la transición últimamente entra en muchos problemas, Y yo diría que entran problemas cuando se dan dos fenómenos a la vez. Uno es una catástrofe del orden global, ese orden que decimos que está ya más allá del Estado-nación, que es, digamos, cómo se ha articulado un verdadero orden a escala global, que articula jerárquicamente los estados al capital financiero, etcétera, ¿no? Pues cuando se produce una catástrofe de ese orden y una politización de nuevo tipo, la cultura de la transición se pone en crisis. Os lo explico más claramente. Por ejemplo, con el hundimiento del Prestige y el movimiento Nunca Más, con la ocupación de Irak y con el no a la guerra, con el atentado del 11M en Madrid y la respuesta social que hubo, con la crisis económica hoy y con el 15M. Es decir, cuando dos fenómenos se dan a la vez, una catástrofe del orden global y una politización de nuevo tipo. En ninguno de esos casos la cultura de la transición es capaz de imponer a la sociedad su lectura de la situación, ni tampoco sus recetas. La receta siempre es la misma. Todos detrás de los representantes y de los que saben, ¿no? En ninguno de esos casos ha funcionado la cultura de la transición. Ha entrado en problemas. Entró en problemas con el Prestige, entró en problemas con el no a la guerra, entró en problemas después del 11M, desde luego, y ha entrado en problemas también con el 15M. En ninguno de esos casos se ha logrado imponer y sí que ha sido cuestionada. Por un lado, porque la cultura de la transición yo creo que se percibe cada vez menos como una protección, ¿no? Y más bien como la asociamos a los peligros de nuestra vida. Durante mucho tiempo la cultura de la transición se ha legitimado como una protección frente a ETA, una protección frente al separatismo español, una protección frente a la posibilidad de un golpe militar. No voy a entrar ahora en la verdad o en la mentira de ninguno de esos problemas, pero la cultura de la transición se ha presentado a sí misma como una protección. Pero ahora yo creo que ya no la percibimos como una protección, la percibimos como que es quien nos está recortando, quien está desahuciando, quien está legitimando guerras, quien encubre una catástrofe como lo del Prestige. Es decir, mientras que durante mucho tiempo la cultura de la transición se ha legitimado a sí misma como una protección, yo creo que ahora mismo la percepción general es que en realidad es un peligro y no una protección. Y eso la hace entrar en crisis. Y luego, por otro lado, que hay politizaciones nuevas, diría, o por lo menos con diferencias con respecto a las clásicas, que proponen otras descripciones de lo que ocurre y otros espacios de elaboración, que ya no están organizados en la dicotomía izquierda y derecha, sino más bien con las metáforas que ha utilizado el 15M, 99% y 1%, o arriba y abajo. Yo creo que una de las cosas interesantes a hablar hoy, si os dejo un poco de tiempo, es cómo todos estos movimientos de los que ha hablado Guillem y Rafael Poch, que lucharon contra la imposición de la cultura de la transición, ¿qué relación tienen con los movimientos que hoy, como el 15M, como las mareas, como la PA, la están cuestionando? ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Es decir, movimientos que lucharon contra la imposición de la cultura de la transición y los movimientos que hoy la están agujereando y la están recuestionando y la vuelven a abrir como problema, ¿qué resonancias hay? ¿Qué diferencias? ¿O qué afinidades, ¿no? Bueno, voy más rápido. Yo creo que es algo para pensar que desde el nunca más al no a la guerra, si se convierte en una cuestión social, se haya autorrepresentado o entendido a sí misma en el eje izquierda y derecha. Ni siquiera en el eje izquierda alternativa, ni tampoco extrema izquierda, sino saliéndose de ese eje. Yo creo que eso es algo a pensar. Una de las trampas de la cultura de la transición que ha sido plantear todos los problemas en términos de un enfrentamiento entre las dos Españas, ¿no? Pues seguimos con las dos Españas, seguimos con las dos Españas del 36, seguimos con los rojos y con los azules, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos movimientos dicen, no, esto no es una cuestión de izquierda y derecha, esto es una cuestión, por ejemplo, en el caso de los desahucios, de cualquier persona que esté en contra de un hecho como el desahucio, cualquiera, sea cual sea su ideología.
En el caso de la Marea Blanca, en Madrid, de defensa de la sanidad pública, está llenísimo de gente que vota al PP. Y gente que es conservadora y gente que es católica. El colectivo médico no es un colectivo de extrema izquierda radical, desde luego, ¿no? Sin embargo, médicos de todo tipo, junto a usuarios de todo tipo y de todas las ideologías, se han unido para defender un derecho como es el derecho a la sanidad. Es decir, ninguna persona debe morir por una gripe, ¿no? Es decir, no queremos ser Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ninguna politización importante de los últimos años, desde el Nunca Más, al No a la Guerra, al 11M, a la V de Vivienda, a las mareas, al 15M, etcétera, se ha entendido a sí misma ni se ha autorrepresentado a sí misma en el eje izquierda y derecha, y tampoco izquierda alternativa y tampoco izquierda libertaria. Eso es un tema para discutir. ¿Por qué? ¿En qué sentido nos hace fuertes eso? ¿En qué sentido nos hace eso débiles? Bueno, yo diría que hoy la cultura de la transición, ya voy acabando, está perdiendo ese monopolio que decíamos sobre el sentido común, esa fuerza que tenía para definir antes socialmente lo que es sensato y lo que es insensato. Por ejemplo, en el último debate sobre el Estado de la Nación, Rajoy volvió a decir que todos los que se oponían a sus medidas económicas simplemente estaban locos. Es decir, ni siquiera llegó a argumentar. Es decir, si no aceptas esto, es que estás loco, estás fuera de la realidad, ¿no? Pero yo creo que eso ya no impresiona ni impone el silencio a nadie. Yo creo que la cultura de la transición ha envejecido muchísimo en estos 2 últimos años, ha pegado un envejecimiento muy fuerte desde el 15M, que no ha sido simplemente por un proceso objetivo, es decir, un proceso de envejecimiento natural, como se pudre una viga, sino más bien es porque ha habido movimientos que han desplazado y redefinido la realidad, en otros términos, ¿no? Lo que antes era invisible, como un desahucio, ahora lo vemos. Lo que antes aceptábamos como inevitable o incluso necesario, incluso bueno, ahora lo rechazamos. Lo que antes tolerábamos, ahora lo consideramos intolerable. Y yo creo que loca y peligrosa nos parece hoy nos parece la máquina que desahucia 500 familias a diario, ¿no? La cultura de la transición ha dicho loco y peligroso es quien cuestiona esto. Pues yo creo que la percepción que se ha extendido a partir del 15M es que loca y peligrosa es la máquina que desahucia 500 familias a diario, ¿no? Y bueno, ya muy rápido. En fin, yo creo que todo esto es, de alguna manera, se está creando un nuevo sentido común. O sea, una nueva percepción de las cosas, en la cual un desahucio ya no es algo invisible, en la cual un desahucio ya no es algo inevitable y necesario, en la cual un desahucio ya no es algo tolerable, sino algo contra lo que nos oponemos, en la cual los discursos que hacían sagrado el sistema ya no son tan sagrados, sino que son cuestionables. Es decir, que la cultura de la transición tiene una grieta bastante importante y que yo creo que afecta a su núcleo más íntimo. El núcleo más íntimo de la cultura de la transición sería su definición de democracia. Yo creo que la definición de democracia en la cultura de la transición ya no va de suyo, ¿no? Ya no va de suyo como antes, que bueno, era la que había y no se podía cuestionar, etcétera, ¿no? Yo creo que, de nuevo, eso que se dice democracia es una pregunta abierta. No es ya una respuesta, no es una solución, que es la democracia, es el sistema de partidos, punto. De nuevo es una pregunta, ¿cómo queremos vivir juntos? ¿Cómo queremos autogobernarnos, ¿no? Bueno, ya acabo. La cultura de la transición propuso, como decíamos al principio, la arquitectura del 78 como marco de convivencia para superar los antagonismos que marcaron la historia española del siglo XX. Yo creo que ahora vemos más gente, más claro, que en realidad se trataba de una convivencia encogida, bajo chantaje y en silencio. Yo creo que el marco de la cultura de la transición ni siquiera resolvió los problemas específicamente nacionales, ¿no? Ya no digamos los globales, porque cuando la cultura de la transición entra en relación con el orden global y sus catástrofes, ahí chirría todo el rato. Pero es que ni siquiera la cultura de la transición resolvió los problemas nacionales, entre comillas, ¿no? Simplemente los tapó bajo la alfombra y por eso reaparecen de nuevo ahora el encaje territorial, la memoria de la guerra civil, la monarquía. No, esto no eran soluciones como se nos vendía, sino eran problemas que se habían metido bajo la alfombra y con el cuestionamiento de la cultura de la transición vuelven a aparecer.
Entonces, en ese, digamos, deshielo de la cultura de la transición, que mantenía congelada una realidad y una serie de problemas, se abren oportunidades para la gente que queremos cambiar las cosas, ¿no? Y esas son las discusiones que hay en torno a esto que se viene a llamar proceso constituyente o segunda transición, es decir, la posibilidad abierta, que no sabemos muy bien cómo se lleva a cabo, desde luego, de inventar otras reglas de juego. Inventar otras reglas de juego a todos los niveles, políticos, pero también culturales, pero también económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta segunda transición, que no sabemos muy bien cómo será, si es que tiene que venir, para que no sea de nuevo una transacción, yo lo único que sé es que tendría que estar basada en el principio opuesto de la primera. Es decir, no el desprecio y el miedo a la gente y entonces sustituir a la gente por los representantes, sustituir a los trabajadores por los sindicatos, sustituir al pueblo por los políticos, sino precisamente en la confianza en la gente y en sus capacidades para inventar desde abajo maneras, normas de estar juntos sin un nuevo marco de convivencia, pero que no sea un marco de convivencia que mantenga a la gente achatada, en silencio, encogida, sino un marco de convivencia en igualdad, en equidad, digamos, ¿no?
tirat a la taula. No. Bueno, jo volia fer dues apreciacions molt breus. Una, que les vostres intervencions m'han agradat molt. Potser trobo que una de les coses, un dels llegats més terribles de la cultura de transició és el tema lligat als valors, no? És a dir, com d'alguna manera la dissolució de les organitzacions que vertebraven tot aquest auge, no? Com van, el tema de la CNT, que va pràcticament quedar extingida, però també altres organitzacions de l'esquerra comunista al marge del PC, etc. I després, també la pregunta és si potser no hem mistificat una mica aquella època, és a dir, no podem oblidar que Franco va morir al llit i que gent interessant o gent molt punyent com l'Ocaña, com el Nazario, com tota aquesta gent no deixava potser de ser una minoria i que en realitat, independentment de que ajudessin a carregar-se el tema des de fora, potser des de dins el problema és que no teníem una hegemonia ja com a punt de partida. Jo què sé, em ve al cap, per exemple, una cosa quan era xic i jo, el rock radical basc versus la movida madrilenya, és a dir, que pràcticament diguem-ne va implosionar, per dir-ho d'alguna manera, per tema de drogues, per moltes històries, mentre que un simplement quan els va interessar de deixar-li donar-li vidilla va acabar, no? I potser és això, no? Simplement si potser estem mitificant una època que no representava una hegemonia i finalment això referent al 15M. El 15M i moltes històries em dóna la sensació que s'estan articulant des de valors prepolítics, és a dir, injust, injust, diguem-ne, drets de solidaritat molt bàsics, que gairebé són valors precapitalistes, no? Que si no potser no fora bo o no seria un pas interessant, no sé, una reflexió que faig, que tornéssim a galvanitzar que la gent més enllà de la ira, de la ràbia, de l'organització espontània, tornés a introduir-se en les lògiques d'organitzar-se, de vertebrar organitzacions de manera estable, etc. Mistificar no, jo penso que el que hem parlat és d'un harakiri amb ajuda de l'Estat, però els harakiris no són mitificables. Però sí que val la pena, hi ha dos moments bàsics del món llibertari que estan gairebé per fer històricament, són els 30 i els 70. Els 30 hi ha molt poc, hi ha el que ha fet el Peirats i tots els friquis s'han copiat el Peirats i no té cap tipus d'interès, és una història oficial, no mola. Hi ha un tio que es diu Chris Erhan, el coneixeu? És atòmic, ha fet un llibre que es diu La batalla de Barcelona, que t'explica Barcelona als anys 30 a partir de l'enfrontament de tres cultures, cultura republicana, cultura monàrquica, que és el noucentisme, és el catalanisme, i cultura llibertària. I és impressionant. Ja la segona part d'aquest llibre es va escriure primer, és un tio de València, disculpeu-me, no conec no me'n recordo del nom, que és la història del moviment obrer des de... Si algú se'n recorda que m'ho digui, perquè m'he quedat en blanc. La història del moviment obrer des del 39 fins als 70. I és un moviment cap a una altra ciutat. Hi ha el barri més important, les fàbriques, com abans de la guerra, ja no estan al teu barri, estan fora, és una altra Barcelona. I és la història de l'horitzontalitat. És la història de descobrir l'assemblea, de descobrir una nova eina que és la renovació del, com es diu això que desapareixerà ara, això quan se negocia el conveni, coño, la negociació del conveni i tot això que arriba fins als 70, i és impressionant. Aquí estic veient persones del meu poble, el meu poble, Cerdanyola, va ser l'únic poble d'Espanya que es va paralitzar amb una vaga general política, la que volia el PSUC, i es va aconseguir. I la gent que ho van veure, que eren petits, encara estem al·lucinats. No ho oblidarem mai. Va ser èpic, èpic. I era de cop un poble sense classes socials i unit i a panimalades, com que venia el teu pare al·lucinat perquè un tio, l'estatuet, va anar al banc, tenia 200.000 peles dels 76 estalviades i les va donar a la caixa de resistència.
Aquestes coses són èpiques. És el que deia el company de l'èpica i la generositat. I això ho veies. I va desaparèixer amb aquesta cultura. I l'únic mitificable és aquestes conductes no previstes per la CT i que de fet van ser el gran cavall de batalla. Les declaracions de Martín Villa que deia «Me preocupa más la CNT de los catalanes que la ETA de los vascos». I tenia tota la raó del món. De fet, l'únic conflicte que ha sabut canalitzar la CT fins ara ja està naufragant fins i tot això, és el conflicte territorial. Amb un sindicat autoritzat per la seva militància de 300.000 militants, per exemple, que no hagués signat els pactes de la Moncloa, això s'anava al pet. I si era un sindicat com als anys 30, que sobretot era una indústria editorial, era una màquina de fer llibres, de fer grups de teatre, de fer grups de recepció en el tipus de cultura, tot el projecte de la transició s'anava a la merda. No per anarquista, sinó simplement perquè és un altre projecte cultural que no pot ser assumit per la cultura cohesionadora. I això és l'únic èpic, el que té de latente, no? No sé si m'explico, i fins i tot no sé si té interès, però... Anyway. Bueno, sí. O sea, dos cositas rápidas. Una, lo que has dicho tú. Yo creo que igual si Rafael Pau dice esto del Franco en nosotros, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos metió dentro del enemigo con el que combatíamos? Al combatir con él, él también nos metió algo. Pues igual la cultura de la transición nos ha metido a nosotros como una manera de pensar muy estrechamente nacional. En términos españoles o en términos de nacionalismos catalán o vasco, pero como si... Yo creo que es mucho más interesante la metáfora, por ejemplo, del 99%. Es decir, que en la globalización estamos muy conectados unos con otros. Lo que pase en Fukushima igual nos afecta a nosotros. O si revientan unas hipotecas basura en Estados Unidos, igual en 2 días te quedas sin trabajo. Entonces, ¿cómo podemos pensarnos cómo realmente... Que lo que pasa a la gente fuera de las fronteras, cuales sean, nos afecta. Y entonces que tenemos que de alguna manera relacionarnos con esos que a los que les va a pasar nos afecta a nosotros, a los griegos, etc. Pero nos sigue dando igual. Realmente tenemos una imaginación y una sensibilidad política, desgraciadamente, muy formateada en un marco nacional. Entonces, lo que pasa en unos kilómetros para arriba de España o de Cataluña o del País Vasco, lo que sea, parece que no va con nosotros. Entonces, que lo sientes menos, que qué más te da, que tú no puedes hacer nada. Entonces, desgraciadamente hoy, una de las contradicciones más gordas en las que vivimos es que los problemas son globales. Viene un barco como el del Prestige, pero no era un barco gallego, venía de lejos. La guerra de Irak tiene origen global, igual que las hipotecas, igual que el 11M, el problema de Al-Qaeda, del terrorismo, todo eso son problemas de un orden global y nosotros seguimos pensando a una escala nacional. Entonces ahí tenemos problemas. Pero el problema es que realmente no sentimos con el otro. Y... Identidades. Acaba de estrenar
Bueno, se dan fenómenos y se dan los contrarios. Yo por eso digo, por ejemplo, la transición, que se ha comentado más Guillem, pero fue generalizado como el 15M y el momento actual, son fenómenos de politización generalizada, por ejemplo. Se abren espacios de... Rafael lo comentaba y lo habéis dicho, y es verdad. Yo en mi barrio, hablar de política, durante 20 años he hablado con un círculo determinado. Desde hace 3 hablo en mi barrio, quiere decir en el bar, con mucha más gente. Y ya no soy el colgado de turno, que estas cosas con Iñaki no se pueden hablar, porque ya se sabe. Por ejemplo, pues racismo, yo soy del Raval. Eso es evidente. Y eso es algo que a mí me produce una alegría brutal, porque durante 20 años he hablado con gente que sabía los nombres y apellidos, y cada vez menos, además. En cambio, ahora, en 3 años, se han abierto una serie de espacios que son nuevos y que nos sorprenden, porque estamos acostumbrados a hacer lo mismo durante 20 años. Entonces, yo la referencia de Rafael y la que hacen ellos, para mí es muy bonito. Ahora, yo sé que hay gente que le cuesta un montón y que es incapaz, por ejemplo, de replantearse a sí mismo, porque está ocurriendo eso. La crítica que hace Rafael, que es dura y que yo la comparto porque la he vivido, pero son las dos caras. Es la que ha hablado el Manel, la generosidad, pues son fenómenos que se dan. Ahora, cuando se dice no hay conciencia, yo lo siento, son cosas que me chirrían, no hay conciencia, no se establecen cosas nuevas organizadas, eso no es verdad. Eso no es verdad. Si la PA no es una nueva organización de miles de personas que cada día actúa, pues ¿qué organización es? Yo la admiro. Por eso me sorprende la gente. Y porque ha abierto un proceso de organización, cuidado, la admiro y no quiero entrar ahora en mejor ni peor, pero es una expresión de una nueva forma de organizarse. Y no es corporativa. Y ha roto un montón de tabúes. Los inmigrantes no son inmigrantes. Y son mayoría y nadie se refiere... O sea, yo veo que son cosas sobre las que hay que pensar. Porque han roto esquemas, se han plantado de nueva manera. Yo estoy tratando con inmigrantes fundamentalmente de tú a tú, además de por el fútbol, por la PA, por el tema, porque están ahí. Y entonces te relacionan y vienen al local y tú vas a su espacio. Son ejemplos. Entonces yo sí creo que es importante el ver lo que ellos yo creo que han pensado muy bien, bueno, como un momento de crisis muy fuerte, pero de creaciones nuevas, con una cosa que para mí es muy importante, en las que yo he tenido poco que ver, no desde la memoria, y eso a los que estamos todo el día en el ajo también nos duele, en las que resulta que yo he aprendido, yo que soy el de toda la vida, bueno, no sé si os parece, supongo me entendéis, he aprendido de cosas nuevas que está haciendo otra gente, en vez de dar lecciones. Y eso, hostia, cuesta de ponerlo en común, porque somos muy diferentes. Ahora, cuando se produce la chispa, yo de las cosas que le he leído a Amador, de las que me han gustado es la idea de clima, cuando habla de clima, que yo lo entiendo a mi manera, pero que te das cuenta que no es tanto como te defines, que no es tanto, sino es el clima, la confianza, la libertad, por ejemplo, pues que la gente hable abiertamente. Entonces, eso funciona. Entonces, yo entiendo que son situaciones nuevas que vienen del pasado, porque beben de ahí, para lo bueno y para lo malo, y por eso tiene sentido pensarlo, y abren caminos nuevos. Y en ese sentido, pues yo me siento, viví en la transición una época histórica, yo aprendí mucho, la disfruté mucho y nos derrotó mucho, pero este es un nuevo momento para mí muy parecido, o sea, de rompimiento, de ruptura, de abertura, bueno, y se puede ir a la mierda, por supuesto, como se han ido otros, pero tiene esa posibilidad y al poder que tú dices, si tienes toda la razón, le reta y le jode algo, Y lo último, cuando has dicho lo de las fronteras, fíjate, por ejemplo, a mí, que lo que salió de aquí bebiera de Túnez, Egipto y tal, hostia, que era para nosotros Egipto, o Túnez, o Grecia, y resulta que de repente, sin comerlo ni beberlo, tú te ves en relación y en cosas muy similares y en complicidad y en sentires comunes con miles de... Turquía, ¿no? Y yo ya no pregunto, ¿son anarquistas? ¿Son de la...? Da igual, son gente que está haciendo... Y además, curioso, ves un montón de banderas anarquistas, yo no sé si os pasó, pero yo flipé. Pero ves un movimiento popular que ha desbordado esas formas, entonces yo creo que es... Yo no alucino pepinillos, pero me hace mucha ilusión.
y veo posibilidades que hace 5 años no te las podías ni pensar o eras un friki del... Entonces, yo como libertario, como rebelde y tal, pues veo espacios, creaciones nuevas, muy tentadoras, muy positivas, y que tenemos la experiencia, tenemos la ventaja de tener la experiencia que tenemos, que nos ha enseñado muchas cosas. Y nos posibilita pues sumar y crear muchas más. Entonces, para mí, la ruptura de la cultura de la transición es del modelo que nos impusieron y bebes de las rebeldías de la transición, por lo menos en esta ciudad, sin lugar a dudas, y yo creo que en Madrid y en muchos otros sitios igual, y resulta que nosotros hacemos estas memorias y en Ripollet sacan un libro sobre la colectivización, o sea, que no es solo lo oficial, que la gente quiere saber sus referencias y las estudia de forma autónoma. Eso es muy, muy bonito y muy generalizado. Una cosa que quiero decir sobre la transición, que soy extranjera, lo que he visto es que la gente aquí han vivido en un olvidado, en una vida, un vacío de 40 años y más, aún en la transición, aquí en las ciudades menos, pero aún en los pueblos existe el miedo de hablar. Entonces, estamos hablando de movimiento de 15M y yo he visto en los mismos pueblos que existe movimiento de 15M, pero la gente no sabía nada, pero nada del pasado de sus parientes revolucionarios. Y por eso es tan importante que vamos a quedar hablando sobre el pasado. Y yo creo que por eso el arte también tiene su función. Porque los joglars, mientras Franco, ellos han sido un grupo de pantomime. Porque los joglars no tenían la voz catalana. Entonces no utilizaban la voz, porque por lo menos Franco no podía quitar. Y yo creo que el arte está por todos los lados. Y yo he visto que grupos jóvenes ahora están haciendo también películas y documentales sobre el pasado. Estoy temblando, pero eso es normal. Sobre el pasado de sus abuelos. Y yo creo que todavía en la transición, aunque estoy de acuerdo que vamos con el movimiento de 15M, que esa gente también tiene el derecho de conocer el pasado de sus parientes, porque aquí tenemos, yo no sé cuántas fosas comunes por todos los lados. En mi pueblo, Abalate de Cinca, están 17, pero yo sé que por lo menos habían matado 30. Entonces, ¿dónde están los demás? No querían hablar de eso. Y costó mucho para sacar estos cuerpos. Yo creo que son los cuerpos que lleva mucha gente en la cabeza. Y es por eso yo creo que está muy bien que estamos hablando del movimiento de 15M, porque yo creo que tenemos un futuro, pero por favor, no vamos a olvidar el pasado, que tenemos que, yo no sé, mezclar, interiorizar en nuestra vida. Eso es lo que quería decir. Y gracias por el arte, porque eso también es muy importante de los joglars. He aprendido mucho, que callaban porque Franco no podía tomar
la voz. Entonces después empezaron a actuar y han hecho una película como muy maja, que es La muerte de Franco, un día después de su muerte. Entonces, eso nada más. Perdón. La gent que no es mou ni quan l'han de desnonar, si no es mouen ells mateixos, no els comptaré. Jo em sembla que el del 99% es refereix al 99% de pringats, de sotmesos, d'obrers, de correles, de persones iguales. Jo em fixo en les que es mouen. Amb les que no es mouen són d'aquest 99%, sí. Potser som el 3% que ara ens estem movent, però també són dels nostres. I si penses en el 99%, pots convèncer, inclous aquesta gent que no es mou. No sé si he respost. Jo em sembla que estem cansats, que hauríem de tancar. Yo puedo responder cualquiera porque, vamos, que cualquiera puede hablar, ¿no? Es decir, que no es que yo sea un experto con el monopolio de la palabra. O sea, yo creo que la manera de deprimirnos políticamente es pensar lo que debería de estar pasando según mi ideología o según mis deseos, ¿no? Deberíamos estar tirando al gobierno, debería estar pasando esto, debería estar pasando aquello, deberíamos estar tumbando el capitalismo, deberíamos ser más radicales, deberíamos...
Yo creo que esa es la manera más segura de deprimirse, es decir, de partir del vacío de lo que en mi cabeza creo que debería estar pasando. Yo creo que la manera mejor de no deprimirnos políticamente es partir de lo que está pasando, de la potencia que expresan las cosas que pasan. Entonces, el 15M es una cosa pequeña, muy bien. La PA es una cosa pequeña, muy bien. Las mareas son cosas pequeñas, muy bien. No logran tumbar el capitalismo, no logran tumbar el Estado, no logran tumbar el gobierno, ¿vale? Pero es lo que hay y expresan unas potencias. Y entonces yo creo que el pensamiento crítico, el pensamiento político es el que acompaña las potencias de lo que hay en vez de tener una especie de nostalgia por lo que debería de haber. Lo que debería de haber es muy deprimente, porque no está. Lo que hay es que desplegar las potencias de lo que sí que hay, acompañar eso con el pensamiento, etcétera. Y podemos hacer que eso vaya mucho más allá de lo que hay, porque todos queremos que las cosas vayan más allá de lo que hay, pero partiendo de algo que hay, no de lo que en mi cabeza debería haber. Entonces yo... Pero la PA tiene un discurso sobre eso, ¿no? O sea, la PA yo creo que tiene un... Pero en Madrid se están parando desahucios por alquileres. O sea, se están parando desahucios por alquileres. Yo no sé cuál es el... Es decir... Pero si... Los libertarios están muy basados en cosas concretas también. O sea, lo simbólico tiene una potencia. Es decir, que si recorres la historia de los movimientos revolucionarios, muchísimas veces han dicho cosas como esta. Han dicho, nosotros somos el pueblo, pero 4 en la calle decían eso. Pero nosotros somos el pueblo, ¿qué quería decir? Que vosotros no nos representáis. Y aquí vamos a abrir un espacio, no de representación, sino que puede venir cualquiera. Y la potencia de eso es que no estás hablando a una gente determinada. Cuando decimos no somos el 99%, queremos decir que en principio cualquiera puede sentirse interpelado por un desahucio. Es decir, que no solamente nos interesa hablar con la gente de izquierdas o con los de radicales o con los que tengan una conciencia anticapitalista, porque si se hubiera hecho eso no se hubiera parado ningún desahucio. Los desahucios se paran también porque los cerrajeros no van a los desahucios, pero no van no porque sean anticapitalistas, sino van porque se ha producido una sensibilidad de que eso no debe pasar y eso no queremos que pase. Claro. O sea, yo creo que igual no está. Igual, por ejemplo, no hay ninguna lucha con el tema del paro. Bueno, pero ¿por qué criticar a lo que hay? Es decir, partamos de las cosas que ya hay, que igual, por ejemplo, pues del 15M sale un refuerzo para las PAS. De las PAS puede tener que ver con que salgan las mareas. Es decir, en vez de criticar lo que hay, igual podemos intentar llevar lo que hay a otros planos. Por ejemplo, pues ¿qué ha funcionado en el caso de la PA o las mareas del 15M? Pues sí. Digamos, quizá ahí se recojan filosofías, principios que sirvan para intentar abrir una lucha con el tema del paro. O sea, no entiendo por qué hay que contraponer el hecho de que no haya todo lo que nos gustaría a nosotros que hubiera con el hecho de que están pasando cosas y muy potentes. Entonces,
partamos de lo que está pasando e intentemos que eso se replique en otros lados, se replique en otros frentes de lucha, etcétera, más que contraponer lo que debería de haber contra lo que hay. Intentemos que lo que hay se multiplique. Si me permites un segundo, una pequeña anotación. Comparando la huelga de alquileres de la República con ahora. Para aquella huelga que funcionó, fue efectiva, era necesario un sindicato que te cortara la luz por la mañana la compañía y a la vuelta el sindicato te la enchufara, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Y la épica de la PAG, y lo encuentro épico, es que no hay sindicato. Es una cosa muy nueva y muy difícil de objetivar, incluso de valorar. Yo he ido a varias asambleas, en cada una he salido con una lectura diferente, pero sí que hay cosas efectivas. Y cosas efectivas que en los años 30 daban igual, pero ahora creo que son muy importantes. Por ejemplo, fuente de derecho. La PA ha creado fuente de derecho en Sevilla, es posible que la haya creado en Sal y es posible que esté creando un nuevo tipo de propiedad, que en un momento dado se accederá por el derecho. Como decía García Oliver, al anarquismo se accede por decreto, ¿no? Es muy posible que podamos crear nuevas pautas de propiedad con todo esto. Y no estamos autorizados, pero algunos movimientos de ocupación de viviendas más allá de la PA. La PA, de hecho, es mínima ocupando viviendas. En Canarias hay 50 y pico viviendas ocupadas y están ocupadas por el movimiento libertario, no por la PA. En algunos momentos se han generado nuevos contratos, cesión de propiedad. Los interesados en ello no nos autorizan a hablar porque consideran que para ellos es importante que no se haga propaganda con esto. Pero ya se está ocurriendo y esto es importante. No es la leche, no es la toma del Palacio de Invierno, pero es la toma de una casa, que a veces es más importante, ¿no? No sé. Y precisamente lo que has planteado tú, Pilar, yo te diría ahora 4 ejemplos de PAs que han discutido y tomado decisiones sobre eso, porque no hay que olvidar, porque yo creo que a veces pensamos que la PA es una organización monolítica y homogénea, y es mentira. La PA es una organización de nuevo tipo. Entonces, la PA de Manresa se llaman Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Capitalismo. Y a ver quién les dice a la gente de Manresa que eso está mal, ¿no? Pero no es que eso obligue a todas, no. Han tomado su decisión o sea, asumen una estrategia común y después plantean la suya. Y eso son formas que yo creo muy positivas. O sea, hay un debate abierto. Y tú has tocado un punto central. Pero yo, la respuesta que me han dado en lo que tengo acceso cercano ha sido primero las hipotecas, porque es lo que más estamos trabajando, pero somos conscientes y estamos hablando de alquileres. Y en muchos casos, o sea, no hay una cerrazón frente a eso. Y yo creo que eso es bueno, que son movimientos que no te plantean esto no. Ahora, tampoco pueden asumir, yo lo entiendo, se están creando todo así porque se decida entre 4, o sea, es un proceso muy de abajo. Y entonces yo creo que ahí está muy abierto, no está cerrado, ¿no? Para nosotros hay unas cosas mínimas. Tú puedes decir lo que sea mientras lo argumentes, lo hagas con respeto y no tengas ningún interés oscuro. O sea, Rafael Poch está reflexionando sobre su vida, sobre él. Y sobre él es sobre nosotros. Y lo está diciendo abiertamente y además, quienes le seguís leyendo podéis imaginar que este texto no tiene nada que ver con lo que él escribe en La Vanguardia. Entonces yo cuando lo recibí, por ejemplo, que hoy se lo pasa ahí, pues pensé, hostia, sí que... O sea, yo me sentí orgulloso de que él haya aprovechado esta invitación para decir esto. Porque además, como podéis imaginar, lo vamos a hacer público, como el texto de Amador que tenía escrito y la grabación. Entonces,
desde el local animamos, joder, pues ya está bien. Es que yo sí os digo, a mí cuando tú has hablado de aburrimientos, o sea, ya está bien de que nos digamos siempre lo mismo hasta la muerte, porque es que te aburres hasta tú de oírte. O sea, hombre, con todo lo que está pasando, o sea, no intentar mover la alfombra un poco, hostia, es que somos dinosaurios. Entonces, mientras sea con respeto y valiente, bienvenido sea, porque yo estoy harto de oír lo mismo durante 30 años. Además, sobre mí y sobre mi vida, joder, es que hablan sobre ti encima. Y lo que tienes que hacer, y lo que no has hecho, déjame en paz, hombre. Deja a la gente que haga lo que le dé la gana y que haga algo. El otro día en nuestra mani, vecino, no llames a la policía, estaba una con toda la buena intención. Y un marroquí se le giró y dice, deja que haga lo que quiera. ¿No? ¿Y eso no es la libertad o qué? ¿O la libertad es que la gente haga lo que yo...? Hombre, por favor, entonces... a mí lo de Rafael y que Amador y Guillem hayan querido venir y bueno, pues para mí demuestra que el local pues en ese sentido genera confianza y que cuanto más espacios así haya, ojalá, porque a lo mejor nos ayuda a entender un poco lo que nos está pasando, ¿no? Y lo último, organizaciones como la PA, aparte de su estrategia y su eficacia, a nivel humano es la rehostia. Porque yo solo nosotros tenemos un grupo al lado y los conflictos humanos son brutales, pero porque son los de la gente común. Pero, hombre, esa posibilidad de salvar a la gente de la depresión, o sea, de quedarse hecha polvo, hombre, eso es maravilloso. Y eso hoy le afecta a miles de... Yo solo por eso a la PA le hago la ola. Y creo que la CNT en su momento lo hizo, porque tú ibas al sindicato y tenías tus amigos y te daba apoyo y no te daba miedo nada. La gente de la PA es así, les veis actuar y eran las marujas, o sea, es que son la gente normal. Y hoy, páralas, o sea, eso es... Yo solo por eso, independientemente de todo lo demás, pues creo que es impresionante. Organizaciones de ese tipo en nuestros barrios son los que necesitamos. Joder, con eso te hace imparable, ya lo dicen ellas, somos imparables porque tienen ese apoyo mutuo. O sea, yo creo que hay un problema que siempre nos plantean movimientos que ocurren y es qué relación tienen con los pasados. Entonces, cuando estamos muy apegados a los movimientos pasados, los nuevos, como de alguna manera no son exactamente una repetición de los pasados, ahí se da como una relación problemática. Yo, no sé, una amiga que tengo que vivió en todo el tema de la autonomía obrera en los 70 aquí en Barcelona, me decía que a ella le parecía una historia que se repetía. Es decir, que la gente que vivió el maquis, dice, no entendía a los que, por ejemplo, nos metimos en las comisiones obreras, los que formamos las comisiones obreras. Un imaginario de lucha basado más en un ataque desde fuera, no entendía quizá la oportunidad táctica de una infiltración dentro, como fueron en su principio las comisiones obreras. Y quizá a los que crearon las comisiones obreras les cuesta entender hoy la potencia de la PA. Pero es una historia que una y otra vez se repite y es un problema que tenemos con la memoria. Entonces, los movimientos son hijos unos de otros, pero no se reconocen, porque la forma no es la misma, pero muchas veces el contenido es parecido, es el espíritu de horizontalidad, de autoorganización, de democracia, de dignidad, pero las formas son diferentes. Por ejemplo, se habla de 99%, entonces dice, pero bueno, no, tendrá que ser anticapitalismo. Y dices, no, aquí hablamos ahora del 99%, que es lo que funciona. Y dices, bueno, traición, esto ya no es lo mismo. Entonces, en realidad, movimientos que podían encontrar muchas afinidades, como hay una diferencia de formas, debida también a la historia, de las circunstancias históricas en las que se da cada uno, no se reconocen y parece que la memoria choca, ¿no? Por ejemplo, el 15M en Madrid, yo creo que es un movimiento que no reivindica las luchas de la transición, pero igual, implícitamente, está recogiendo una cultura de expresión, de grafitis, de pintadas, de asambleas, ¿no? O la cuestión de los barrios. Es decir, hay una distinción entre memoria y tradición. La memoria es algo explícito. La memoria sería la bandera anarquista o las siglas de la CNT. Igual esa memoria, el movimiento de las plazas, no la recoge, porque serían símbolos que dividirían a la gente.
Y el movimiento, por ejemplo, decidió en Sol no tener ninguna bandera, porque las banderas en ese caso dividían, no eran símbolos agregadores, eran excluyentes y no hubo ninguna bandera. Pero sin embargo quizá hubo tradición, es decir, hubo una transmisión implícita, es decir, no consciente, más bien inconsciente, de formas de hacer que tenían que ver con la autoorganización, que tenían que ver con un determinado imaginario. Entonces yo creo que hay que estar más atentos, más que a la memoria explícita de las identidades, de los símbolos, de las banderas, a la memoria implícita, inconsciente, es decir, atender no a que las asambleas del 15M no fueran anarquistas o que se dijeran a sí mismas anarquistas, sino que eran asambleas donde la gente estaba intentando pensar junta en términos de igualdad, en términos de autoorganización. Entonces yo creo atender más a la tradición, esta, inconsciente, implícita, subterránea, más que a la memoria, porque la memoria es lo que todo el rato nos está dividiendo y nos está confundiendo, ¿no? Dues coses molt breus. Una cosa que s'ha comentat sobre el tema del nacionalisme i de més, a mi és un tema que em toca una mica la fibra. Crec que bàsicament el tema de defensar una llengua, una cultura i de més és algo que va més enllà del que defensa la burgesia defensa uns interessos del capitalisme i de més que va molt més enllà d'una llengua i una cultura, per tant intentaria no barrejar coses, ho dic bàsicament perquè hi ha molta gent que està defensant aquesta lluita i que evidentment no defensen el mateix que l'Artur Mas ni defensa el mateix que molta d'aquesta gent i per exemple simplement fan una defensa de determinades característiques culturals, lingüístiques, com ho podem fer amb el feminisme, ho podem fer amb l'antimilitarisme, ho podem fer amb moltes altres lluites. Diguem que la llengua i la cultura és una lluita més, bàsicament. Per un altre costat, tot i que estic bastant d'acord amb el que diu Amador, sí que a mi m'agradaria precisar una cosa. És evident, entens el català? Si hi ha alguna cosa que no entenc. Amb el tema, per exemple, de que no hi havia banderes a Sol o aquí a Plaça Catalunya o això, d'acord que el moviment 15M no va recollir els símbols d'aquella època, de l'anarquisme, del comunisme, o banderes nacionals o coses d'aquestes. Però en les pràctiques, quan tu parles de que s'ha de generar un procés constituent, que s'ha de fer una reforma de la Constitució, de la llei electoral, de no sé què, ja estàs acceptant determinades banderes. Vull dir, encara que no hi siguin implícitament, encara que no es vegis penjades a les tendes de campanya i de més, sí que evidentment estàs acceptant que aquest procés potser és un procés reformador d'allò que existeix i no un procés trencador, per exemple. Llavors, per mi això ja és posar una bandera, no físicament, no simbòlicament, però sí mentalment. Llavors, a partir d'aquí, està molt bé, el 15M va ser molt aglutinador, jo vaig participar-hi, vaig estar a les acampades i de més, però evidentment era evident que ja hi havia un xoc entre molta gent que venia d'un passat, que venia d'unes lluites anteriors i que anava amb una línia ideològica marcada i que intentava que el 15M agafés aquella línia ideològica. Vull dir, no conec molt el cas de Madrid, però que sí que hi havia casos de UPyD, Ciutadans, partits polítics d'esquerres, vull dir, tota mena de grupúsculs que veien que mitjançant les urnes no podien aconseguir, però potser mitjançant les places sí que podien aconseguir vots, que anaven apareixent allà i anaven deixant anar coses com aquesta. Anem a reformar la llei electoral. És que jo potser no crec en les eleccions com a sistema de decidir les coses. Potser crec en les assemblees i, per tant, el sistema electoral no em serveix. I ja ho dic, això no porta cap bandera, però hi és, implícitament hi és. Lo que dices es verdad, pero hay que entender una cosa. La diferencia para mí es, aquellos que han visto siempre un movimiento como un espacio de lucha para que sea como yo quiero, ¿no? Que yo he tenido esa tentación muchas veces y me confronto con otros a un espacio de lucha en que está por hacer, con lo cual tú tienes razón, pero yo recuerdo, la gente era libre de decir lo que quería, pero ya está. Entonces, claro, ahora algunos molestaban según qué cosas, eso es cierto, pero es normal. Pero yo como asamblea, por ejemplo, recuerdo una vez
a mí un ejemplo, creo que es un tío que sale y dice, ahora voy a decir algo que no os va a gustar, pero yo lo quiero decir. Pues la solución a todo es que hagamos un partido político. Yo recuerdo, porque me reí, digo, hostia, yo en mi ambiente, esto hace 5 años, habría dicho, hijo de puta, cabrón. Ahí la gente empezó a partirse el pecho, ¿no? Y a hacer algunos así, y ya está, y el tío se fue riendo. Claro, yo pues a algunos les parece una tontería, pero para mí era muy importante. O sea, aquella persona tuvo la libertad de decir su burrada, la asamblea se lo tomó como diciendo, vale, ya. Pero no era el sentir general. Entonces yo creo que es más importante eso que no el hecho de que salga todo. Todos sabemos aquí el hecho, joder, es que además hay temas, la violencia, el tema nacional, joder, que es lo que levanta ascuas. Todos sabéis lo que... Pero en el 15M yo vi un mogollón de independents y yo admiré, por ejemplo, que tragaron quina de los otros que ponían a parir aquello por español, pero allí estaban defendiendo. Eso era lo que valía. Y no pretendían llevar al movimiento, ¿no? Hombre, pues, y eso fue lo que triunfó, ¿no? Yo lo que siento, eso es lo que ha quedado. Lo otro es normal, lo de los partidos. Yo estoy, ya lo sé, bueno, pero yo, por ejemplo, ya no me molesta que lo planteen. Bueno, que reflexione el movimiento y ya decidirá lo que fuera. Esa confianza en que lo que salga tiene más fuerza que no lo que se plantea, pues yo creo que para mí es el... Entonces tienes toda la razón, pero ha habido respeto. Yo veo, ha habido respeto. Y entonces la gente se ha sentido cómoda. Y que no haya bandera, claro, si vuelvo al papel de lo simbólico. Y yo me acuerdo, perdona la otra anécdota, un compañero de CNT que iba con la bandera los primeros días y gente decía que no entras. Y entonces yo explicándole, iba y dice, joder, cómo se han puesto los de comisiones. Aquel no sabía identificar la bandera de CNT, pero a mí me ofendió porque lo sintió igual. Claro, y yo le dije a los compañeros de CNT, fíjate, y no lo ha dicho, o sea, coño, y tú como CNTista, como libertario, no puedes entender que estar aquí sin la bandera, puedes estar perfecta, solo puedes estar si sacas la bandera, hombre, pues no. Me refiero que en eso, 3 años después, yo creo que nos ha hecho a todos aprender. Eso ahora ya no se discutiría así, ya se ha dado por... Entonces es bueno eso. Sí, precisament, el que no està més perseguit, perdona, si ets un autèntic llibertari, si no assumís alguns patrons, precisament el que està més perseguit sempre ha sigut per finalitzar i per no treure en una sèrie de coses els anarquistes. I a més, quan el rotllo de la guerra civil, després els afusellats, molts eren anarquistes, perquè no els acceptaven. I això és el que perseguir els anarquistes. No, jo no lo ves ni te lo prenguis com un atac. No. És que, bàsicament, per no entrar en aquest debat. Sacaba antes Manel, ¿no? Pues yo creo que lo vi a borbotones en el 15M también, la verdad. Generosidad en el otro al que no conozco, pero escucho, porque le supongo una igualdad conmigo. Es un ser pensante también y está aquí por algo y voy a escuchar qué me tiene que aportar. Entonces hubo una generosidad muy grande que verdaderamente era conmovedora, ¿no? Es decir, no te conozco, pero te supongo que puedes aportar algo y te escucho. Un fenómeno de escucha también muy fuerte el de las plazas. Escuchar al otro, no presuponer al otro, no creer que solo los tuyos pueden decir algo que te importe, la generosidad, ¿no? Luego, con el tema de los símbolos, yo creo que siempre hay que estar más atento a qué producen los símbolos, más a cuál es la identidad de los símbolos. Por ejemplo, en Sol no había puños levantados, había manitas así. Puedes decir que las manitas eran nada, una cosa de hippies comparado con el puño, pero lo de las manitas, lo importante no era que la manita no fuera el puño, sino qué generaba lo de las manos, ¿no? ¿Qué generaba en la gente? ¿Qué sentimientos, qué percepciones comunes? Había caretas de Anonymous en vez de caras de Durruti o del Che Guevara. Lo importante es, pero ¿por qué la gente se identifica con esa careta? ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué tiene fuerza? ¿No? Porque había banderas de Islandia o de Egipto, las únicas banderas que había eran de Islandia y de Egipto. Claro, una tienen que ver los dos con los procesos políticos que ha habido, que eran como inspiraciones, y no había banderas anarquistas, comunistas, pero hay que ver por qué esas banderas, ¿no? O sea, los símbolos, ¿qué producen? No tanto si son de los símbolos buenos o de los símbolos malos, sino qué fuerza tienen los símbolos, ¿no? Y por otro lado, lo último que quería decir es que yo mismo, bueno, yo tengo una participación en movimientos más o menos del área de la autonomía en Madrid, desde los años 90, y todo lo que pasaba, digamos, yo también me preguntaba mucho qué puedo aportar desde mi experiencia en centros sociales, en el movimiento antiglobalización, etcétera.
Y la idea fue aportar todo lo que podamos aportar, pero sin aleccionar y siempre a la escucha. Es decir, aportaciones, por ejemplo, me acuerdo que un amigo y yo en asambleas nos prohibíamos decir palabras que no salieran ya en la propia situación. O sea, no intentar llevar lo tuyo, que salga la palabra anticapitalismo porque es la buena, que salga la palabra, sino intentar trabajar con las palabras que están apareciendo y que ya significan algo fuerte para la gente. Entonces, para mí mismo, yo soy una persona con una trayectoria, una memoria, como todos los que estamos aquí, al aparecer en las plazas, yo llevaba todo eso conmigo. Mi pregunta era, ¿cómo poder compartir esto sin imponer esto? Porque mucha gente tenía la tentación de, bueno, yo llevo participando en política mucho tiempo, ahora todos estos mindundis que acaban de aparecer me tienen que escuchar a mí, que soy el que sé hacer las cosas. No era una buena manera de estar ahí, porque no construía la plaza, ¿no? Eso no construía comunidad ni plaza. La pregunta era, ¿cómo puedo yo, sin borrar lo que traigo, lo que soy, lo que sé, lo que he aprendido, aportarlo sin imponer, ¿no? Y eso es todo un arte. Ara han preparat pinxos. També dir una cosa, el local sempre considerem al mateix nivell els debats que la cuina. O sigui, per nosaltres és tan important dinar al sopar com la cuina, com els debats. O sigui que és molt bo, si voleu. Doncs vinga, fins demà i bona nit i gràcies per...